Mi nombre es Wilder Mollo Tonconi, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Voy a mostrar y explicar el circuito realizado en el laboratorio 7 de la materia electrónica industrial. El tema es inversores de corriente o de voltaje. Tenemos para nuestro circuito un inversor de voltaje de 150 watts con un oscilador que es el 555 y MOSFETs, transistores MOSFETs. Bueno, se puede ver los diversos componentes: resistencias, capacitores, baterías, los transistores MOSFET, un transistor bipolar, un transformador con derivación central, una carga resistiva, en este caso le pusimos una lámpara. Y bueno, tenemos una primera parte que va a ser nuestra entrada, una señal DC de 12 voltios, puede ser por una batería. Luego tenemos a nuestro oscilador 555, que como se puede ver está configurado con resistencias y capacitores para obtener una salida de una señal cuadrada, como una señal reloj puede ser en circuitos digitales. Esta señal se ha diseñado para que tenga un ciclo de trabajo del 50% y una frecuencia aproximada de 60 Hz. Luego tenemos nuestros transistores MOSFET, que básicamente amplifican esta señal del 555, y también mediante una derivación central del transformador y mediante un transistor bipolar se logra invertir esta señal para nuestro MOSFET Q3. Esto quiere decir que ya obtendremos una onda cuadrada con voltajes positivos y negativos, lo cual no había en la salida del 555, porque es una señal cuadrada pero con un voltaje mínimo en el cero, o sea, no existe voltajes negativos. Luego tenemos nuestro transformador, que básicamente nos ayuda a amplificar esta tensión y poder alimentar circuitos de potencia grandes. Este transformador en este caso es con derivación central, es de 110 a 220, lo cual va a aumentar nuestro voltaje casi al doble, va a transformarlo. Y bueno, tenemos una carga. En este caso tenemos que usar una carga resistiva, ya que nuestra salida va a ser una onda cuadrada. Esto es necesario porque si utilizamos una carga inductiva como un motor, se podría arruinar debido a que existen una distorsión en la onda con picos altos que podrían arruinar a nuestro elemento como ser un motor. Voy a proceder a la simulación y vamos a observar, gracias a este osciloscopio, las distintas señales que se obtienen en el 555, en los MOSFETs que están conectados a los bordes del transformador y finalmente nuestra carga. También está denotado por colores. Ok, para empezar, esta simulación está en una escala de 1 a 10. Cada cuadrito está a 10 voltios. Bueno, vamos a empezar por el 555, la salida del 555. Aproximadamente cada cuadrito vale 10 voltios, entonces esto es un aproximado de 12 voltios. Básicamente es lo que nos está entregando la batería, pero como se puede ver, nos los entrega en un tren de pulsos. También lo podríamos aumentar. Ahí está, una escala de 1 voltio, se puede contar cada cuadrito y nos daría casi 12 voltios. Listo. Ahora voy a mostrar las entradas en el devanado primario del transformador, que serían las salidas de los MOSFETs. Ahí está. Vamos a parar esto.
más o menos ahí. Ya, como se puede observar, en el MOSFET Q2, en el lado superior del devanado primario, se obtiene este tipo de onda, y en el MOSFET Q3, en el devanado inferior del primario, se obtiene esto. Se puede ver que es una onda cuadrada, pero es antisimétrica, por así decirlo, es invertida. Cuando uno está en un flanco negativo, el otro está en un flanco positivo, y esto crea niveles de voltajes positivos y negativos, entregando a nuestro transformador una variación en el voltaje, y por ende se crea un campo magnético que se induce una corriente por esta variación. Ahora, también, como se puede observar, ambas son de la misma amplitud, tienen la misma amplitud, pero si la comparamos con la del 555, que es esta, si la comparamos con el 555, es mucho más pequeña. Ahora, la del 555 es mucho más pequeña. Estas, gracias a los transistores MOSFETs, se han amplificado un poco. Si se compara la señal de salida del 555 con las que están entrando en el devanado primario en los MOSFETs, en la salida de los MOSFETs, se puede observar que se ha amplificado, ¿no?, la onda, y ya cuenta con valores negativos, por así decirlo. Aquí era aproximadamente 12 voltios a escala de 10, y acá es aproximadamente el doble, casi el doble, es 20 voltios. Finalmente vamos a ver cómo es la señal en la carga. Ahí está la carga. El transformador, como está en una relación de 110 a 220, prácticamente duplica nuestra tensión, y como podemos observar, lo que entra está saliendo casi al doble. Vamos a cerrar esto. Aquí se puede observar que lo que se está introduciendo, ¿no?, en el devanado primario está siendo casi duplicada, con un nivel de referencia más o menos, un momento, está bien, acá de 4 positivo y 4 negativo, más o menos 40 voltios. Se ha duplicado, ¿no?, este nivel de tensión de 20 a 40, y este negativo de menos 20 a menos 40 voltios. Y ahí tenemos una onda cuadrada que va a alimentar nuestra carga, en este caso una lámpara. Voy a cambiar la carga, y voy a mostrar qué pasaría si alimentamos a un motor de carga inductiva. Bueno, se cambió la carga a un motor inductivo. Como se puede observar, el motor no puede girar debido a la energía, incluso se presenta un error, pero bueno, vamos a tratar de analizar esto. El motor gira al principio, pero luego se empieza a parar. Bueno, obtenemos estas gráficas. Si analizamos nuestro 555, se mantiene, como dije, es un tren de pulsos nada más, no pasa nada ahí. Pero ya en las entradas de la bobina del transformador primaria, ahí es donde ya empieza a existir una serie de distorsión en nuestra onda cuadrada. Ya presenta un nivel de pico, niveles de pico altos y bajos, y recordemos que esto está en escala de 10. Si lo llevamos a su escala normal, pues podemos observar, por ejemplo, a la mitad, que el pico aumenta, ¿no? Podemos ver las señales con un grado de pico mayores, y eso es lo que arruina nuestro motor. Pero bueno, la señal que está alimentando nuestro motor es la verde. Esa es la que aparece en el secundario, es la que está alimentando el motor. En este caso, como podemos ver, gracias al transformador, igual se amplifica el voltaje, se transforma a un voltaje mayor, pero ya hay picos, y la onda cuadrada ya no es continua
en su nivel alto, simplemente se comporta como una recta. Aquí podemos ver la forma más distorsionada, ¿no? Un pico bajo y un pico alto, y esos son los que arruinan al motor. Eso sería todo.